Saludar al magíster Diego Zambrano, quien es Tax Manager Advisor de la empresa Tax Corporate, y vamos a platicar sobre la recaudación de impuestos del Estado ecuatoriano como tal. ¿Qué pasa con las cuentas fiscales? Y existe la posibilidad, hemos visto en este último año, por ejemplo, que la clase media se ha visto apretada por el incremento en el pago del impuesto a la renta. Y ese apretarse, obviamente, si bien es cierto, en la proyección de este inicio de año, uno lo ha escrito, lo va a sentir en el bolsillo cuando lo tenga que pagar o cuando se lo comienzan a descontar mensualmente. No lo siente tanto, pero si tiene que pagarlo de golpe a inicios del próximo año es donde más vamos a sentir. Esas condiciones, ¿qué ha generado en el ingreso fiscal general del Estado? ¿Están mejorando las cuentas? ¿El precio del barril del petróleo también está en alza? ¿Qué pasa con la economía general del Ecuador? Magíster, muy buenos días. Bienvenido a Saracay Televisión. La escuchamos en Santo Domingo y en nuestra zona de influencia. Gracias por esa entrevista. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo estos temas tan importantes como es el tema de la recaudación fiscal y qué es lo que pasa con las arcas fiscales, cómo ha funcionado todo este incremento en la recaudación. Ok, vamos por partes. Lo que los ecuatorianos vemos todos los días es que el precio del petróleo aumentó y que el presupuesto había sido estimado más bajo. ¿Este incremento realmente a cuánto incrementa o no? Es una percepción únicamente de los ciudadanos. ¿Realmente se incrementó a través del petróleo el presupuesto general del Estado? Claro, primero recordemos que el precio del petróleo a nivel internacional no siempre es el mismo precio que tenemos aquí localmente, porque nuestro petróleo tiene otras características. Entonces suele venderse un poquito más barato, digamos así. Okay. Ya, entonces si está a 100, puede estar a 90, $10 menos. Entonces eso significa que hay una menor recaudación por ese lado. En este momento está más o menos a $91 promedio, digamos así. Es lo que esperan que ellos esté el precio de petróleo, más allá que a nivel internacional esté a 100, casi un poquito más de 100. Ya, pero Diego, entonces, ¿en cuánto estuvo presupuestado? O sea, finalmente, ¿cuánto pusieron? Estuvo presupuestado en cerca de $70, más o menos estuvo presupuestado. O sea, si hay un incremento en el tema del precio presupuestado versus el precio real que tenemos promedio en la actualidad. Ok, eso dice que obviamente lo que yo tenía presupuestado pensado me está ingresando más. ¿Podemos determinar o a través del Ministerio de Finanzas se determina en cuánto en general el número grueso ha aumentado ya el dinero contante y sonante en las arcas del Estado? Claro, más o menos en cerca de $1.000 millones, lo que se tiene como adicionales en lo que van de estos meses, ¿no? Respecto a lo que se tenía presupuestado, pero también hay que tener importancia un rubro, porque así como suben los ingresos, suben los gastos. Recordemos que al año pasado se estableció un subsidio específico que ya no estaba, que es el subsidio de la gasolina como tal. Antes había como unas bandas en donde se iban acumulando los incrementos de precio de gasolina. Eso se sacó y se estableció un precio como estaba antes, que era un precio fijo, en lo que se refiere a la gasolina como tal, la normal, no la super. La super sí tiene un precio de mercado. Entonces, en ese caso, toda esa gasolina, que es la que más usan los ecuatorianos, también está subsidiada. Ya. Entonces, así mismo como puede ser que por un lado me ingresa dinero adicional por venta de petróleo, también tengo gastos adicionales por los subsidios que le doy a todas las familias que en este caso usan la gasolina como tal. Siendo subsidiada. Ahora, claro, vamos con otro rubro, porque en todo caso, imaginamos que no es que lo mismo que ingreses es lo mismo que gasto, pero habría que analizarlo. Claro. ¿Qué pasa con el impuesto a la renta? Es decir, los ecuatorianos estamos pagando un poco más, ¿ya eso le ingresa a las arcas del Estado? Sí, correcto. Con respecto al 2021, de enero a abril, que es lo que podemos nosotros realizar una comparación, hay un incremento específico en lo que tiene que ver solo impuesto a la renta del 34%, entre enero a abril del 2021 a enero a abril 2022. Entonces vemos que hay un incremento bastante alto con respecto al 2021.
más o menos se han incrementado unos 600 millones de dólares, 600, 700 millones de dólares, solo en lo que es impuesto a la renta, nada más. Y solamente desde este periodo de enero a abril, es decir, ¿podríamos nosotros al menos decir que puede ser un valor similar hasta que lo que resta el año mínimo? Sí, más o menos, porque el grueso de cálculo de participación de impuesto a la renta se cobra ahora hasta abril, porque es donde pagan las empresas el impuesto a la renta. Puede ser que más adelante se vayan sumando algunas que se quedaron atrasadas, pero el grueso se queda hasta abril. Entonces, puede ser que haya incrementos, pero la mayoría se va a dar ahora en abril. De ahí lo que puede incrementar es la parte del IVA, que el IVA sí es mensualmente y hay temporadas en donde, por ejemplo, diciembre, que usted sabe que en diciembre por las compras y todo el tema, se eleva un poquito la recaudación y ahí puede ser que haya un poco más de recaudación o no, todo depende de cómo estén las cosas para ese momento. Pero actualmente impuesto a la renta, ese es el incremento. Ahora, nosotros tenemos por un lado el incremento de los ingresos del Estado, háblese por el tema de impuestos de los propios ciudadanos, háblese por el incremento del precio del barril del petróleo. Pero del otro lado, lo que vemos a un Estado es que sigue teniendo una deuda pública con instituciones importantes como el IES, por ejemplo, o sigue estando retrasado en pagos de los gobiernos seccionales. ¿Cómo entender a dónde se está desviando este recurso económico que ha incrementado por un lado, pero a dónde se nos va? Porque a ese nivel, que es una deuda local que también se tiene, no se está cumpliendo. Claro, por ejemplo, en este caso, en las cuentas que tienen por pagar, en lo que tiene que ver con el IES, el Estado ecuatoriano debe a la fecha de lo que se han dado informaciones, debe a la fecha cerca de 1.200 millones de dólares, solo con el IES, en lo que tiene que ver con atrasos, digamos, generados en este mismo año, del 2022, y atrasos del 2021. En este caso ellos aducen que tuvieron atrasos que venían de años anteriores cuando recién estuvieron en el 2021, entonces fueron pagando esas deudas de años anteriores y lo que han hecho con esos ingresos excedentes es ir pagando todas esas deudas de años anteriores y quedarse con deudas, digamos, que son generadas ya en este año 2022, que si nosotros vemos los números, sí es así, o sea, se han ido pagando esas deudas de años anteriores y se han quedado con lo que es 2022 y lo que parte del 2021, digamos así, porque no es la totalidad del 2021, sino parte del 2021, pero igual tienen un atraso como tal. Ok, adicional a eso, también se prevé ingresos económicos por préstamos de organismos multilaterales. El FMI, por ejemplo, anuncia el ingreso de nuevos ingresos de apoyo al gobierno ecuatoriano, que hay que pagarlo en un momento determinado. La pregunta es, si estas condiciones, si se mantiene el precio del petróleo, ¿será que se van a mantener estas medidas tributarias o podemos pensar, qué sé yo, en 2, 3 años se puedan disminuir el aporte tributario de los ecuatorianos? Yo considero que en este caso, bueno, por ejemplo, en el tema de los aportes, las contribuciones, porque recordemos que había también un rubro de contribuciones, que son más o menos como 1.000 millones de dólares, ya se están cobrando, a la fecha he cobrado como 600 millones de dólares en lo que tiene que ver con contribuciones especiales post-COVID. Entonces, por ejemplo, esas contribuciones son únicas, son de 1 año para las personas naturales que ya fueron pagadas y de 2 años para las sociedades, para las compañías. Entonces, esas contribuciones ya no van a estar. Por ejemplo, ahí hay una disminución en alguna carga impositiva especial que existió y ya no va a estar en los próximos años. Lo único que quedaría sería el impuesto a la renta, lo que tiene que ver la aplicación para las personas naturales, que sí se elevó un poquito la tabla y esa quedaría establecida. Recordemos que el precio del petróleo es un ingreso que varía. O sea, ahorita puede estar a 91, mañana puede estar a 40, no a 30. Okay. Entonces va a estar mucho más abajo del precio del petróleo. Entonces, yo creo que no habría ninguna modificación mientras no haya una consistencia en la actividad económica. O sea, que vea que hay una recuperación en donde los tributos, que son los más estables,
se mantengan elevados para que puedan compensar, si es así, una rebaja impositiva, un cambio impositivo de lo que estaba antes, en lo que respecta, por ejemplo, a impuesto a la renta, que es lo que más afectó a las personas, digamos así. Ok. Ya. Ahora, entonces, debería haber esa estabilidad. Perfecto. Ahora, pensando en que obviamente se mantendría estos impuestos, especialmente de la clase media, a través del impuesto a la renta, que es lo que más se va a sentir, y pensando que se mantenga en el tiempo, existe en esas proyecciones financieras que se hace, si el barril del petróleo permanece en este valor, si las tributaciones permanecen en este valor, ¿será que de a poco vamos a ir pudiendo cumplir las deudas internacionales que nos permitan respirar? Porque caso contrario, estamos como, a veces los ciudadanos no entendemos, pero es como estar con la tarjeta de crédito al tope y lo único que hago es abrir un hueco para tapar el otro y un pana me presta, la mamá me presta, que es el préstamo del IES, de las instituciones locales, para terminar pagando al proveedor más fuerte, al Fondo Monetario Internacional, pero es lo que no me permite desarrollar y no me permite invertir en lo que necesito: salud, educación, jubilados, el IES. ¿Habrá una proyección de que esa economía nos pueda volver un poco más estables a través de la tributación de todos los ecuatorianos? Sí, actualmente ya vemos un poco de esa estabilidad, por ejemplo, en el caso del déficit, que el déficit recordemos que es todo lo que me ingresa menos todo lo que gasto, ¿no? Entonces actualmente yo estoy gastando mucho más de lo que me ingresa. Okay. Teníamos un déficit fiscal del 7% sobre el PIB, ya bajó al 2%, lo que esperan ellos es que baje este año con todos esos ingresos adicionales hasta el 2%. Puede ser para mí que si todo sale muy bien, no tengamos déficit o no terminemos con un déficit este año, ya. Pero ya depende mucho cómo se den las cosas. Recién estamos en mayo como tal. Falta mucho tiempo por recorrer más adelante, no sabemos qué vaya a pasar. Todos sabemos que en esta época puede pasar lo que sea. Entonces, hay que esperar al final del año, pero ya hay algo que, si ya terminamos con cero déficit, ya estamos viendo que todas las deudas o los compromisos que tenían este año con los organismos se van a cumplir porque no hay déficit. O sea, tengo ingresos y gastos igual, ya. Y adicionalmente, a diferencia de antes, ya tengo una reserva, que antes si me pasaba algo, como usted habla del tema de las tarjetas, también uno sabe, cuando tengo un ahorro, me pasa algo, yo uso ese ahorro para eso, ¿no? Entonces, y ahora tenemos un ahorro mucho más grande de lo que había antes, y eso es lo que pide un compromiso, en este caso con el FMI, que haya ahorro para evitar ese tipo de problemas a futuro. O sea, si pasa algo, coges ese ahorro y lo aplicas y no tienes que estar, por ejemplo, elevando el IVA o cambiando el impuesto a la renta porque pasó algo, que sea un terremoto, Dios no quiera, o alguna cosa así. Diego, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, las medidas adoptadas por este gobierno, entonces, como que van por buen camino, porque desde el ámbito político y el sentir del ciudadano común, ¿cierto?, en la calle, es decir, este presidente nos falló. Siento que a otros ámbitos sociales vinculados a la educación, vinculados al tema de inseguridad, sentimos que no está dando la respuesta en territorio, pues desde el ámbito económico, ¿sería otra las circunstancias? Ya que ustedes analizan esta macroeconomía que a veces el ciudadano común y corriente no lo hacemos. Sí, a ver, es que hay dos puntos. Existe la macro y la microeconomía. Okay. En la macro creo que se han dado las cosas de la forma correcta, ya. Que la macro normalmente no es algo que lo sienta mucho en este caso la persona normal, de a pie. Okay. Ya, porque ya no sabe, bueno, si tienes fondos de reserva, tienes esto, no lo siente. Puede ser que de alguna forma sí lo sienta por la gente que invierte, porque eso afuera dice, oye, ellos sí están haciendo las cosas bien, invierto. Es de una forma indirecta, pero no hay ese sentido para la gente. Entonces, yo creo que ya este año se puede dar el tema de la inversión como tal. ¿Sabes qué? Esto estaba pendiente de arreglar la escuela, arreglemos la escuela. ¿Sabes qué? Esto estaba pendiente de construir este hospital, construyamos el hospital, porque ya lo puedo hacer. Esas son ya las cosas micro, las cosas un poco más pequeñas donde ya el ciudadano de a pie ya lo puede sentir. Ya puede decir, ok, ya está aquí, si veo la obra, si veo que puedo ir a la escuela,
tengo la computadora, tengo al personal que también no está, como que no le han pagado, porque algunas veces pasa eso, ¿no? Entonces ya ahí ya lo puedes sentir más. Y en la parte que quizás lo puedas sentir y quizás todavía no hay una recuperación completa, aunque sí ya la ha habido, es en el tema del empleo. Del empleo donde obviamente mientras más personas tengan empleo, tengan sus ingresos, van a poder sentir una mejoría en su calidad de vida. Entonces yo creo que esa parte es la que falta un poco la micro, pero eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, los proyectos de ley de inversión que no se hicieron, no se ejecutaron. Puede ser el tema de una reforma laboral también que la tenían dentro de sus propuestas y que ni siquiera se ha presentado y que la primera vez que la presentaron no fue dada paso. Entonces hay muchas cosas que también dependen de la parte micro y que son mucho más importantes que la parte macro. La parte macro está bien, pero es poner en regla todo, pero eso lo hacen todos. Pero la parte micro, que es liberalizar por alguna forma la parte económica de la parte micro, esa no se ha dado y creo que es la que falta y es la más importante y puede ser que se dé, pero también depende de muchos proyectos económicos que ellos presenten y que vayan aún a hacer más rápido ese proceso, porque se puede dar, pero va a ser más lento. Ok. Mire usted, los datos, los de la macroeconomía son importantes, pero si el ciudadano no lo siente a través de esa microeconomía, entonces juzgamos y queremos cambiarlo todo. En todo caso, vamos aprendiendo de a poco. Diego, muchísimas gracias por este espacio y seguramente vamos a tener otros espacios para seguir entendiendo esta macroeconomía, que también son temas que los ciudadanos deberíamos considerarlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.